Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Torá y la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la intervención divina. Y esta intervención aparece en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 3, cuando Dios le muestra a Moisés, a Moshe, y le dice: me mostré a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas Be'el Shaddai, a través del nombre El Shaddai, pero el nombre del tetragrama no les manifesté. ¿A qué se refiere? Dice, se refiere que cuando Dios se revela a los patriarcas, se revela a través de las leyes naturales. Es decir, no hay milagros sobrenaturales, pero sin embargo, a partir de ahora, yo me voy a mostrar a ti a través de milagros sobrenaturales. Y aquí se está refiriendo a la salida de Egipto, al encuentro que Moshe va a tener con el faraón, donde Dios quiere mostrar su intervención divina al mundo. Y por tanto, aquí van a ocurrir milagros sobrenaturales que se van a ir repitiendo de una forma sistemática: una semana de plaga, 3 semanas de advertencia. Y Moshe tiene sus dudas, porque Moshe le dice: bueno, ¿y qué va a pasar si el pueblo de Israel no me cree que yo vengo en tu nombre? ¿O qué va a pasar si el faraón no me cree que vengo en tu nombre? Y está escrito en el libro de Shemot, de Éxodo capítulo 7, versículo 5, y dijo Dios a Moshe y a Aarón, diciendo: cuando hables con el faraón y él te diga: háganme mostrar alguna maravilla, le dirás a Aarón: toma tu vara, arrójala delante del faraón y se convertirá en serpiente. Y dice: vinieron Moshe y Aarón delante del faraón, hicieron así como Dios ordenó, arrojó a Aarón su vara delante del faraón y delante de los sirvientes, y se convirtió en serpiente. Y llamó el faraón a sus sabios y sus hechiceros y los brujos también. Dice, hicieron ellos exactamente lo mismo. Es decir, también lanzaron el palo y se convirtió en serpiente. Dice, y tragó el palo de Aarón al palo de ellos. Aquí hay una pregunta muy significativa, y es: si Dios quería impresionar al faraón, ¿por qué le da una señal a Moisés que los hechiceros también pueden realizar? Que le hubiera dado una señal que hubiera estado por encima del poder de los hechiceros. Porque si los hechiceros también pueden hacerlo, pues el faraón va a poder pensar: Moshe y Aarón también son hechiceros, no vienen en nombre de Dios. Dice, pero ¿cuál es la respuesta? Dice, y tragó el palo de Aarón al palo de ellos. Dice, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que es verdad, los hechiceros tenían la fuerza de convertir el palo en serpiente, como Aarón, cuando tiró su vara, se convirtió en serpiente. Dice, pero lo que los hechiceros no podían hacer era la segunda parte. Cuando las varas se volvieron a transformar en vara, dice que la vara de Aarón tragó la vara de los hechiceros. De todas las varas que los hechiceros habían tirado, la vara de Aarón las tragó. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que la hechicería tiene fuerza y puede convertir una vara, un palo, en serpiente, pero lo que no puede es que una vara traiga otras varas. Dice, ahí ya la hechicería no puede. Y por eso lo que Dios le quería mostrar a través de esta señal que Moisés y Aarón fueron a realizar es que es verdad que la hechicería tiene una fuerza, pero tiene un límite. Y Moshe y Aarón trascendían ese límite. Y por tanto, Moshe y Aarón no podían venir en nombre de la hechicería porque estaban trascendiendo el límite de la hechicería. Y dice que el faraón no puso atención en la segunda parte, se quedó en la primera parte y dijo, se fortificó el corazón del faraón y no escuchó
a Moshe y a Aarón. Y en ese momento le dice Dios, dice, ir a la orilla del río delante del faraón y le dirás que si no deja enviar a mi pueblo, sacarlo de la esclavitud, dice, se convertirá las aguas del río en sangre. Y efectivamente vemos que la primera plaga que viene sobre Egipto es la sangre. El agua se convierte en sangre. Dice que Aarón golpeó el agua y se convirtió en sangre. Dice ahora, ¿por qué Aarón y no Moshe? Dice, porque siendo que Moshe fue salvado por las aguas del Nilo, dice, no sería oportuno que ese río que lo salvó, él lo transformara en sangre. Como queriendo decir, tú tienes que reconocer el bien al que te hace el bien. Dice, bueno, pero el agua es algo inerte, sí, pero no es para el agua, es para ti. Para dejar grabado en tu corazón que alguien que te hace un bien, tú no puedes ir en su contra, sino al contrario, tienes que reconocerle el bien. Ahora, la pregunta es que vemos que Aarón golpea el agua y se convierte en sangre. Dice que el faraón llama a los hechiceros y le dice que también ellos conviertan en sangre el agua. Dice, pero ya todas las aguas se habían convertido en sangre. Dice, ellos tuvieron que cavar y buscar aguas subterráneas y la convirtieron en sangre. De nuevo viene la misma pregunta. Si los hechiceros tienen ese poder para convertir también en sangre, ¿por qué Dios le da esa prueba al faraón? Algo que también los hechiceros pueden hacer. ¿Por qué no darle otra prueba que estuviera por encima de la hechicería? Sí, pero ¿cuál era la diferencia? Que esta plaga duró 7 días. Y los hechiceros lo que no podían hacer, revertir ese agua subterránea que habían convertido en sangre, que era poca cantidad, en agua. Y por eso cuando el faraón quiso que los hechiceros también ellos revirtieran la sangre en agua para quitar la plaga, pero no podían. Y tuvo que venir a Moisés y a Aarón para que ellos rezaran y Dios eliminara esa plaga. Quiere decir que volviera la sangre a agua. Y aquí que vemos que de nuevo lo mismo que con la vara. Es decir, que Dios quiso mostrarle al faraón el límite de la hechicería. Es verdad, la hechicería también puede convertir el agua en sangre, pero que no puede la hechicería revertir la sangre a agua. Quiere decir que la hechicería tiene un límite. Y lo que Dios quería mostrarle al faraón, que Moshe y Aarón superaron el límite de la hechicería y por tanto no venían en nombre de hechicería. En la segunda plaga, que de nuevo Aarón golpea el agua y empiezan a salir ranas del agua que invaden todo Egipto. Dice que los hechiceros también golpearon el agua y salieron más ranas. Dice, pero lo que no podían es eliminar la plaga. Es decir, todas esas ranas que habían invadido Egipto, no podían quitarlas, no podían hacerlas volver al mar. Y tuvo que pedir el faraón a Moshe y a Aarón que rezaran a Dios para que todas esas ranas volvieran al agua. Y por tanto, de nuevo vemos lo que Dios quería mostrarle es que la hechicería tiene un límite, es verdad que puede aumentar, puede extraer ranas del mar, pero lo que no puede es eliminar las ranas. Y el faraón vuelve a endurecer su corazón cuando ve que los hechiceros también pueden extraer ranas del agua, pero él se queda ahí, no ve la segunda parte. Y ya la tercera plaga, que Aarón golpea la tierra, son piojos. Dice, ahí, cuando vieron los hechiceros, el faraón los llamó, dice, ahí ya los hechiceros no podían. Dice, ¿por qué? Porque crear un ser vivo tan diminuto y la hechicería no puede. Y por eso los hechiceros dijeron, Esba Elohim Hi. Dice, esto es el dedo de Dios. Aquí ya no solamente la segunda parte, ni la primera podemos hacerlo. Y ahí Dios le quiso mostrar al faraón hasta qué punto
el poder de Moshe y Aarón, que era un poder divino, trascendía totalmente a la hechicería, algo que la hechicería ya ni en primera instancia podía realizar. Y los mismos hechiceros le dijeron, aquí ya está demostrado, pero el faraón sí siguió terco, no quiso reconocer. ¿Y por qué no quiso reconocer? Porque si él hubiera reconocido, hubiera tenido que dejar salir al pueblo, y el pueblo le hubiera dicho, bueno, ¿y por qué tuviste que imponer este sufrimiento sobre nosotros? Porque tuvimos que soportar la primera y la segunda plaga. Si ya viste el poder, que no se podía revertir la sangre a agua, volver la sangre a agua, o eliminar la raza, si los hechiceros no tenían ese poder, o con la vara, que una vara traiga otra vara, ahí la hechicería no puede. ¿Por qué no, de principio, no aceptaste el dominio? Y al no reconocer el dominio, ahí él tenía, digamos, la excusa frente al pueblo, de decir, no, yo no reconozco el dominio de ellos, y por tanto no dejó salir al pueblo, y volvió a endurecer su corazón el faraón. Ahora, ¿cuál es la gran enseñanza de toda esta salida de Egipto? Dijeron nuestros sabios, ¿para qué vienen todas estas plagas? Si Dios hubiera querido castigar a Egipto, con una plaga era suficiente, y hacerla permanecer mucho tiempo. Dice, no, es un medio educativo. Lo que Dios quería mostrar es que Él interviene en la historia, y por tanto, siendo que Él interviene, no vivimos en un mundo hostil donde somos víctimas del azar, sino vivimos en un mundo amigo donde hay una interconexión entre el mundo de arriba, el mundo espiritual, y el mundo terrenal. Y nosotros, a través de nuestra activación en el mundo terrenal, atraemos la intervención del mundo espiritual, y por eso nosotros tenemos esa capacidad o esa posibilidad de atraer la luz de misericordia divina a nuestra vida a través de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. A través de estar en zona de luz, atraemos la luz de misericordia divina. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si quieren participar en nuestros cursos gratuitos, les invitamos a enviarnos un WhatsApp al número que aparecerá en la pantalla, y le enviaremos los mensajes para participar en nuestros talleres y cursos gratuitos. Y si todavía no se han suscrito en nuestro canal, les invitamos a suscribirse para ser más numerosos y de esta forma llevar nuestro mensaje espiritual a más gente. Muchas gracias.